Vamos a ver el punto 2.3, referencia al objeto actual. Entonces empezamos. Para poder hacer esto, basta con usar una palabra reservada que se llama this. Con eso vamos a mandar llamar variables o atributos que hemos declarado dentro de una clase abstracta, ¿sí? Entonces, esta palabra reservada se usa, como dice el tema, para hacer referencia a un objeto, ¿sí? Entonces, this, al acceder a variables de instancia de una clase, la palabra clave this hace referencia a los miembros de la propia clase en el objeto actual. Es decir, this se refiere al objeto actual sobre el que está actuando un método determinado y se utiliza siempre que se requiere hacer referencia al objeto actual de la clase. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de una clase que se llama mi clase y tiene una variable, eh, un atributo, es una variable de instancia, así como aquí lo indica variables de instancia. Entonces, si no tiene declarado ningún modificador, o sea, si no tiene aquí private, ¿sí? Si no tiene public, si no tiene protected, ¿sí? Como es este caso, entonces por default lo agarra público. Entonces, si yo quiero hacer referencia a ese atributo o a esa variable de instancia, que es lo mismo, basta con poner esta palabra, ¿sí? Y ponerle this, punto, me va a invocar los atributos o variables de instancia que yo tengo declarados aquí, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más práctico. Entonces aquí pues lo que hace esta clase, que dentro del método principal la está mandando llamar y le asigna 10. Y aquí declara otra variable local dentro del método principal, que es igual a 5. Si esa variable es a igual a 5. Para que esto sea invocado por medio de la palabra reservada this, hay que declararlo de forma global. Esto es una declaración global, o sea que este atributo lo va a reconocer en toda la clase. En este caso es manera local, como está dentro del método principal, no lo va a reconocer la palabra this. O sea, si yo pongo this, punto, nada más me va a salir la i. Eso es en teoría, ¿eh? Porque a veces puedo hacerlo y a lo mejor echamos a andar este ejemplo y puede invocar ya sea la i y la a. En teoría, nada más los atributos globales que están declarados dentro de la clase. ¿Sale? Y los atributos que están declarados de forma local, porque esto está dentro del método principal, no está fuera, ¿sí? No está declarado junto con ni o abajito o otro tipo de dato. Así como no está ahí, entonces es local, ¿sale? Y eso no lo debe de invocar esto. Bueno, vamos a ver un ejercicio más práctico. Entonces, abra NetBeans. Ahorita nomás que arranque. Muy bien. Con esta práctica voy a explicar lo que es una clase general y lo que es una clase abstracta. Para mí,
ustedes al momento de crear un proyecto en Java siempre lleven su consecutivo. Debe estar aquí declarado en categorías la carpeta Java y Java Application. Next. Entonces aquí deben de, para mí, el consecutivo, yo acá llevo un orden, es app 133 y le voy a poner this. El nombre del paquete, aquí, la buena práctica nos dice que debe de empezar el paquete con com y luego el nombre de la empresa, en este caso le vamos a poner ITCL y luego punto, el nombre de la clase principal y la primera letra de la palabra debe de ir con mayúscula. O sea, si la ponen con minúscula está mal. Si así se va a llamar completamente el paquete y no queremos eso. Queremos que se llame com.itcl y esta va a ser nuestra clase principal o general. Si es la que corre. Entonces debe de empezar la primera letra con mayúscula. ¿Sí? Entonces así debe ser y finish. Nada más. Es que está escaneando los proyectos. Ya tenía tiempo que no lo abría el NetBeans y está haciendo un escaneo. Por eso está así de lento. Bueno, esta es nuestra clase principal o general, ¿sí? Que es la que va a correr. O sea, aquí está nuestro método principal. No importa cuántos métodos tengamos, cuando nosotros le damos clic derecho, Run File, o presionamos aquí Run Project, ¿sí? Lo primero que va a buscar es el método main, ¿sale? Entonces esta es nuestra clase general o principal, ¿sí? Vamos a crear una clase abstracta. Para eso selecciono el nombre del paquete, que es com.itcl. Dentro del paquete está la clase principal, ¿sí? Entonces aquí selecciono el paquete, clic derecho, New, Java Class. A esa clase le vamos a poner account, ¿sí? Recuerden que la buena práctica nos dice que el nombre de la clase debe de empezar la primera letra de la palabra mayúscula. Entonces, account va a llevar dos atributos. A uno le voy a poner A y a otro le voy a poner P. ¿Sí? Y voy a poner dos métodos. setData. Eso es el siguiente tema. Manejo de métodos. Voy a manejar dos parámetros y los voy a poner enteros y uno se va a llamar A y uno se va a llamar B. Ahora, la pregunta será, ¿estos parámetros o más bien provocará error que yo llame estos parámetros A y B? Porque acá tengo unos atributos, ¿sí?, que ya llamé A y B. Pues resulta que no va a generar ningún problema. Esto se crea una dirección de memoria para estos parámetros diferente a esta que se les va a asignar, ¿sí? Por lo tanto, cuando son parámetros, los puedo llamar igual a los atributos, pero ¿cuál es cuál? Por ejemplo, para poner datos le voy a decir que el valor de A y B se los voy a asignar a los atributos. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Para eso voy a decirle this.a. Entonces, al momento de hacer esto, yo le estoy diciendo que estoy haciendo referencia a mis atributos, a uno de ellos que se llama A, ¿sí? Y le voy a decir que se le va a asignar lo que hay en ese parámetro, ¿sí? Un valor que se le va a asignar. Ahorita vamos a ver. This.b. Entonces con esto le estoy diciendo
que estoy haciendo referencia a mi atributo B. Y se le va a pasar o se le va a asignar lo que hay en ese parámetro B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este está actuando como un setter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está poniendo datos en mis atributos A y B. Entonces, por último, public void, le voy a poner get data. ¿Sí? Y para obtener los datos, nada más basta con imprimir system.out.println. Esto es para imprimir println, que voy a imprimir valor de A. ¿Sí? Y esto le voy a poner para que salga entre comillas. ¿Sí? Diagonal invertida. Y luego le voy a decir que le voy a concatenar lo que va a tener mi parámetro, perdón, mi atributo A con this. ¿Sí? Igual para B. Aquí y aquí le cambio para B. Entonces, uno va a poner valores. ¿Sí? ¿Cuáles? Los que yo le voy a pasar. Ahorita vamos a ver cómo. Y otros para obtener los valores. O sea, va a imprimir lo que tiene los atributos A y B. ¿Sale? Ahora, esta es una clase abstracta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta no es la que corre. No es una clase general. Esta clase no corre, no ejecuta. Entonces me voy a mi clase general o clase general o clase principal. Entonces aquí voy a poner main object igual a new, hago una instancia de mi clase y mando llamar al método init, pero como no está creado, el método init marca un error. ¿Sí? Entonces aquí le voy a dar un clic y me dice create method init dentro del paquete con.itcl y dentro de la clase general. Sí, aquí le doy doble clic y ya me lo crea automáticamente. Esta línea sale por defecto, la borro, no me sirve. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mandar llamar el método init dentro de la clase del método, perdón, principal. Entonces, aquí voy a crear un objeto de esta clase, ¿sí? Account igual a new account. Estás con mayúscula. Entonces así se llama mi objeto. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado, jóvenes, que la clase la hayan creado dentro del mismo paquete, porque si no van a tener errores. Entonces, account, si se fijan, account.setData. Ahí está. Le voy a poner 4 y 10. Entonces, yo quiero obtener esos datos, ¿sí? Que puse account.getData, ¿sí? Entonces, con esto eh, ponemos datos, ¿sí? Y con este de acá creo una instancia de la clase account, ¿sí? Y acá obtenemos los datos, ¿sí? Que pusimos. Ahí está. Entonces lo voy a correr, clic derecho, run file. Ahí está. Valor de A, 4. ¿Por qué? Porque es lo que yo puse aquí. Si este es el valor de A y valor de B es lo que pongo aquí. Entonces, si yo cambio estos datos, fíjense, lo que yo ponga aquí es lo que va a imprimir.
¿sí? Y con esto hacemos el uso del this dentro de una clase abstracta. ¿Sí? Declaramos atributos, ya implementamos métodos que uno actúa como un setter y otro como un getter, ¿sí? Donde el setter tiene dos parámetros de tipo entero, ¿sí? Que se llaman igual que los atributos, pero sabemos cuáles son los parámetros y cuáles son los atributos. Pues los que son los atributos tienen la palabra reservada this, ¿sí? Y los que no tienen la palabra reservada this son los parámetros, ¿sí? En este caso a y b, que aquí estos valores se le asignan a y b. ¿Sale, jóvenes? Entonces ya de acá los mandamos llamar, ponemos y ahí imprimimos, si lo quieren ver de esa manera. Y pues sería todo, jóvenes.